Génesis capítulo 2. Versículo 1, y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Explicación, proclama el hecho de que cuando los cielos y la tierra fueron concluidos, fue una formación brillante. Versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Explicación, no significa que Dios estaba cansado, porque Él no se cansa. Solamente significa que había concluido la obra. Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Explicación, el día de reposo, o el séptimo día, o el sábado, el último día de la semana, da a entender que Dios es un tipo del reposo de la salvación que uno encuentra en Cristo. Por esta razón, fue parte de los 10 mandamientos. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Explicación, orígenes, se refiere aquí a las divisiones divinas, a la manera en que todo fue creado como se señala en el capítulo 1. Jehová Elohim, es el nuevo nombre de Dios presentado, revelando a Cristo como Jehová Elohim, el Redentor del hombre, mientras que el primer capítulo lo revela como Elohim, el Creador del hombre. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para que labrase la tierra. Explicación, se menciona aquí el segundo día de la creación, que obviamente precede al tercer día cuando se desarrolló la vida vegetal. Versículo 6, mas subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra. Explicación, se trata del segundo día de la creación. En ese momento subía de la tierra un vapor que preparaba la tierra para la semilla que obviamente Dios plantó al comienzo del tercer día y de la cual el agua del tercer día hizo producir. Versículo 7, formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Explicación, proclama el cuerpo físico hecho del barro y el soplo de vida que viene de Dios, se aplica al alma y al espíritu del hombre. Fue hecho con el primer hombre, Adán. Al soplar Dios el alma y el espíritu en el hombre, a partir de entonces viene automáticamente la concepción, el hombre tiene un alma y un espíritu, ambos residen en el cuerpo físico. El alma trata con el cuerpo, el espíritu trata con Dios, y el cuerpo físico trata con el mundo. Versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Explicación, en realidad fue plantado antes de la creación de Adán. Algunos eruditos creen que este es el sitio donde se construiría finalmente la ciudad de Babilonia. El huerto de Edén sería el lugar de origen del hombre. Versículo 9, y el Señor Dios había hecho brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Explicación, árboles hermosos y todo árbol frutal imaginable, incluso los que producen nueces. Por lo visto, contenía una especie de fruta, como lo dice Génesis 3:22, lo describe. El árbol de la vida tenía el poder de renovar la energía física del hombre, que su cuerpo, aunque formado por la tierra y por lo tanto naturalmente mortal, con su continuo uso viviría para siempre. Para nosotros ahora, Cristo es el árbol de la vida, como lo menciona Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 y capítulo 22 versículo 2, y el pan de vida como lo menciona el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos del 48 al 51. Versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, de allí se repartía en 4 brazos. Explicación, esto se refiere a 4 ríos. Versículo 11, el nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila donde hay oro. Explicación, se cree que es la India. Versículo 12, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y piedra ónice. Explicación, los versículos 11 y 12 presentan la primera mención del metal precioso en la Biblia. El oro se menciona por último en la Biblia como parte de la vía principal de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21:21, que dice ser de oro puro. Versículo 14, el nombre del tercer río es Tigris, este es el que va al este de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Explicación, se cree que es el Tigris.
En la actualidad, estos ríos tienen sus fuentes muy separadas. La explicación sin duda radica en el diluvio que modificó la topografía de la Tierra. Las cabeceras de los primeros dos cambiaron drásticamente, mientras que los dos últimos siguen siendo bastante los mismos. De hecho, se cree que el huerto del Edén puede haber estado localizado en la unión de los ríos Tigris y Eufrates, que es el sitio de la antigua Babilonia. Versículo 15. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer. Ubicación, como se mencionó antes de la caída, el hombre era vegetariano. Versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Explicación, en cuanto al mal era obvio, pero es el bien de este árbol que engaña a gran parte del mundo. El bien se refiere a la religión. La definición de la religión pertenece a un sistema ideado por el hombre a fin de lograr la salvación, pero para llegar a Dios o para mejorarse de alguna manera. Porque está concebido por el hombre, es inaceptable para Dios. La respuesta de Dios al dilema de la raza humana es Jesucristo y el crucificado, según dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Cuando dice porque el día que de él comieres morirás, habla de la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Que el árbol del conocimiento del bien y del mal no fue la causa de la caída de Adán, sino que fue debido a que no acataron y obedecieron la palabra de Dios, que es la causa de todos los fracasos. La muerte espiritual provocada por último a la muerte física y, de hecho, ha llenado al mundo con la muerte todo a causa de la caída. Versículo 18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Explicación, no quiere decir que la idea de una compañera para Adán se le ocurrió de pronto al Señor Dios. Nunca tuvo la intención de que el hombre estuviera solo. No se trata de impedir que la creación de la mujer fue una idea de último momento. No hay plan de Dios que sea incompleto. Versículo 19, formó, pues, el Señor Dios de la tierra toda criatura viviente del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para ver cómo las llamaría, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Explicación, el nombre que Adán le dio a cada una de estas criaturas llevaba en sí las características de este animal o ave. Por lo tanto, nos referimos aquí a un hombre que tenía una inteligencia increíble. Para hacer todo esto, Adán tenía que tener un conocimiento inconfundible del discurso, el significado de todas las palabras y la habilidad de unir las palabras a las ideas. Por no haber tenido el mejor maestro que el hombre jamás haya tenido, el Señor Dios. Versículo 20, y puso Adán nombres a todo ganado, y aves de los cielos, y a todo animal salvaje del campo, sin embargo, para Adán no halló ayuda que se estuviese idónea para él. Explicación, aprendemos de que la creación animal era de mayor magnitud e inteligencia en comparación con la actualidad. Fue la caída que modificó esa creación, lo describe Romanos capítulo 8 versículos 19 al 23. Versículo 21, y el Señor Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto hace constar de la primera anestesia. La palabra, costilla, realmente significa, costado. La mujer no es meramente una costilla sino que es en realidad de un costado del hombre. Versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Explicación, costilla, quiere decir, costado. El hebreo dice, él construyó una mujer. Ortón dice, cuando Dios creó al hombre utilizó la palabra, formar, que es la misma palabra usada por un alfarero que moldea una jarra de arcilla, pero la palabra, construir, aquí es para indicar que Dios le prestó más atención a la creación de la mujer. Hubo una presentación formal con Dios en esencia oficiando, de este modo, la primera boda. Él instituyó los lazos del pacto matrimonial, que es en realidad llamado, el pacto de Dios, como lo describe Proverbios capítulo 2 versículo 17. Lo que indica que Dios es el autor de esta institución sagrada. El modelo del matrimonio fue instituido por él, cualquier otro modelo, tal como el supuesto matrimonio homosexual, se constituye como algo más que una abominación en los ojos de Dios, como lo describe Romanos capítulo 1 versículos 24 al 28.
Versículo 23, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Explicación, es decir, ella es el complemento del hombre no solo en el sentimiento y sentido su carne sino que en sus cualidades sólidas. Dios no creó a la mujer sacada de los pies del hombre para ser pisoteada como un ser inferior ni de la cabeza para colocarla en un pedestal como alguien superior, sino que de su costado, cerca de su corazón para ser iguales. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Explicación, se considera que este pasaje es una declaración mirada de la ley del matrimonio. Indica una unidad de personas, no simplemente un acoplamiento físico de cuerpos o de comunidad de intereses o incluso sentimientos mutuos. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.